Hola amigos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con el tema de función química y la clasificación de los compuestos. Para empezar, ¿qué es una función química? Una función química es un conjunto de compuestos o sustancias con características estructurales y comportamientos similares. Por ejemplo, la función de un ácido se reconoce por la presencia de cationes de hidrógeno, comúnmente llamados protones, o hidrón, que se encuentran dentro de su estructura. Por ejemplo, aquí en el caso del ácido sulfúrico se pueden observar los hidrógenos. Por otro lado, la función hidróxido se reconoce por la presencia de un grupo hidroxilo, que claramente se puede ver aquí en la imagen. Es este. Entonces, todos los hidróxidos van a tener este ion en común. Bien, ya definimos lo que es una función química. Ahora pasemos a la clasificación de los compuestos. Ok, entonces vamos a comenzar con la función óxido. Los óxidos pueden ser básicos y ácidos. Por un lado tenemos a los básicos, que resultan de combinar a un metal con oxígeno. Por otro lado están los ácidos, que resultan a combinar un no metal más oxígeno. Ujú. Entonces, básicamente eso es. Ahora, los óxidos son básicamente compuestos binarios que están constituidos por dos elementos, y pues aquí básicamente el oxígeno siempre actúa con un número de oxidación 2 menos. Aquí vemos dos ejemplos, el óxido de calcio y el óxido de manganeso. Ahora, los óxidos básicos. Vamos a poner algún ejemplo más en concreto. ¿Ok? Entonces, ya vimos que es la unión de un metal con oxígeno. Si este óxido reacciona con agua, nos da como producto una base o hidróxido que tienen un pH mayor a 7. Esto lo vamos a ver después. Entonces, aquí, por eso el nombre, porque se llaman óxidos básicos porque generan bases o hidróxidos. Ujú. Entonces, bueno, aquí vemos la generalidad, lo que es un metal más oxígeno para generar un óxido básico. A su vez, el óxido básico más agua generan una base o hidróxido. Aquí en el caso en concreto del calcio, lo hacemos reaccionar en una atmósfera oxidante, o en el oxígeno pues, y genera óxido de calcio. A su vez, el óxido de calcio más agua generan lo que es el hidróxido de calcio, que es una base. Por eso el nombre, básicos, base, ¿ok? Y estos van a tener un pH superior a 7. Ahora, los óxidos ácidos. Estos se obtienen al reaccionar uno metal con oxígeno y nos dan como resultado un óxido ácido. Ujú. Y pues bueno, si estos reaccionan con agua, nos da como un producto, un ácido. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos la generalidad. Tenemos uno metal, lo hacemos reaccionar en una atmósfera oxidante, em, genera un óxido ácido. A su vez, el óxido ácido se hace reaccionar con agua, generando un ácido. Aquí tenemos el ejemplo del azufre. El azufre reacciona con oxígeno, genera dióxido de azufre. El dióxido de azufre después em, reacciona con agua para generar ácido sulfuroso. Ok, entonces aquí vemos algunos ejemplos de óxidos básicos y óxidos ácidos. La clave para identificarlos reside en la parte del metal y no metal. Ahí, por ejemplo, vemos que el sodio es un metal, el magnesio es un metal, el calcio, el hierro, el zinc. Por otro lado, aquí tenemos que el azufre, el carbono, el nitrógeno son no metales. Ahí reside la clave para diferenciarlos, ¿ok? Pasemos al siguiente. La función hidróxido o base, ¿ok? Son compuestos ternarios formados por un metal, hidrógeno y oxígeno. Aquí vemos que básicamente el hidróxido se forma al hacer reaccionar un metal más el hidroxilo para generar el hidróxido.
Aquí el ejemplo en concreto es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, que hacemos reaccionar el óxido básico más agua y para obtener un hidróxido, ¿ok? Y por ejemplo aquí está el hidróxido de sodio, uno de los más comunes, que tiene muchísimas aplicaciones y es muy peligroso. Es un material muy, muy peligroso. Puede incluso dejar ciego a una persona. Bien. Ahora, por ejemplo, algunos ejemplos de hidróxidos. El hidróxido de magnesio, de calcio, el hidróxido de sodio, que es muy común, el hidróxido de litio, de hierro, ¿ok? Siguiente, a la función ácido, ¿ok? Un ácido puede ser un hidrácido o un oxiácido, ¿ok? Entonces, por la parte de los hidrácidos, son compuestos binarios, es decir, que están formados por dos elementos. Ahora, por otro lado, los oxiácidos son compuestos ternarios, que están formados por hidrógeno más un no metal más oxígeno. A esta parte del no metal y el oxígeno generalmente se les conoce como ion poliatómico. ¿Ok? Entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, los hidrácidos comienzan siempre con el elemento hidrógeno y son binarios. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, ácido iodhídrico, bromhídrico, sulfhídrico. Y los oxiácidos, que son compuestos ternarios, comienzan igual con el elemento hidrógeno y pues el segundo elemento es el metal y el perdón, aquí tuve un error. Es no metal, perdón. Aquí es no metal. Ups. Oh, es no metal, perdón. Aquí es no metal. Y el tercer elemento es el oxígeno. Algunos ejemplos de estos son el ácido sulfúrico, el fosfórico, el nítrico, ácido nítrico, etcétera. Entonces, básicamente, esos son los ácidos. Ahora, otra función sería el hidruro metálico. Estos son compuestos binarios formados por hidrógeno y cualquier otro elemento metálico. ¿Ok? Aquí el hidrógeno actúa con un número de oxidación de 1 menos y aquí la clave es que el hidrógeno siempre irá después del metal. Por ejemplo, aquí hacemos reaccionar el metal más el hidruro para obtener el hidruro metálico. En los casos completos son el hidruro de sodio, de calcio, de potasio, de magnesio, ¿ok? La clave de esto reside en la carga del hidrógeno, que es 1 menos, mientras que en los ácidos trabajaba con 1 pero más, ¿ok? Entonces, mucho cuidado ahí. Ahora, otra función química sería la de las sales. Las sales pueden ser binarias, neutras o aloides. Es el mismo nombre, o sea, vale llamarlo de cualquier modo. Y pues básicamente son compuestos binarios, es decir, se mezcla un no metal más un metal. Ahora, por otro lado están las oxisales, que son compuestos terciarios. Se mezcla un metal más un no metal más oxígeno. Por eso se llaman oxisales. ¿Ok? Y las sales ácidas, que son compuestos cuaternarios, es decir, formados por 4 elementos. El metal más el hidrógeno más el no metal más oxígeno. Ahora, aquí vemos algunos ejemplos. Las sales binarias básicamente están constituidas por dos elementos, lo que es el cloruro de sodio, fluoruro de potasio, el bromuro de magnesio, ¿ok? Fluoruro de manganeso. Eh, por otro lado, hay otros que son las oxisales. ¿Ok? Aquí pues recordar que la estructura general es un metal más un no metal y el oxígeno. ¿Ok? Entonces aquí vemos lo que son los ejemplos.
el fosfato de sodio, el, el perdón, fosfito de sodio, el fosfato de magnesio, ¿ok? Ahora, las sales ácidas. Estas están conformadas por 4 elementos. Básicamente, pues aquí se repite la estructura, ¿no? El metal más el hidrógeno más el no metal más el oxígeno. Entonces, ok, aquí miren, está el metal, metal, hidrógeno, hidrógeno, no metal, no metal, O y el oxígeno. Y el oxígeno al final. Y por ejemplo aquí está el más famosísimo, el bicarbonato de sodio. Ok. Am, en resumen, les dejo esta tabla para que la vean, la tatúen en su cuerpo, jaja. Y pues básicamente este es un resumen de lo que deben de saber de estos temas. Sí es muy importante aquí memorizarlos porque básicamente no existe otro método más que memorizarlos e identificarlos, ¿no? Por ejemplo, si es un óxido básico, un óxido ácido, que son muy, muy importantes. Generalmente estos siempre vienen en el examen de admisión. Ahora, pues nada, solamente recordar las estructuras y sus respectivos ejemplos, a su vez identificarlos, ¿ok? Entonces, hasta ahí queda la clase.